la clase anterior con Big Data, ¿de acuerdo? Entonces quiero que me recuerden qué hablamos, qué dijimos sobre Big Data. ¿Qué era Big Data? ¿Cómo sabíamos si íbamos a utilizar Big Data? Podrían ser más. Ok, vamos con las 5. Velocidad, variedad, veracidad, valor. Ok, excelente. ¿Y qué era Big Data? ¿Sí? Es algo grande, enorme, ¿no? Que no hay un límite, no se puede especificar hasta dónde, desde dónde, pero es algo muy grande, complejo y con esas Bs. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora nos van a contar algo interesante sobre inteligencia artificial, alguna novedad, ¿de acuerdo? Entonces nos tienes que contar algo de inteligencia artificial para todos, alguna noticia interesante. Si no, no entra, ¿no? Samuel se salvó por un pelo. Atienda, por favor. O Business Intelligence, algo. Ya, alguna noticia interesante. No sé, de la marcha de hoy. Marcha, había una marcha hoy día, yo no sé. Involucrado. No sé, creo que eran los hospitales, las empresas municipales. Ok. Entonces, estamos haciendo las primeras pruebas, ¿no? Así va a ser, las personas que lleguen tarde tienen que contarnos algo novedoso. No voy a permitir eso. La próxima, afuera de nuevo, ¿de acuerdo? Porque no es una noticia interesante. Adelante. Bien, entonces, teniendo esos conceptos básicos y además hemos comentado que sería muy complicado armar un Big Data, si ni siquiera una empresa en Bolivia lo tiene, entonces que nosotros queramos hacer un laboratorio de Big Data, difícil, complicadísimo, imposible diría, ¿verdad? Entonces, lo único que nos queda, primero, tener los conceptos fundamentales y luego ver qué herramientas nos permiten hacer Big Data o qué herramientas sí permiten gestionar un sistema de Big Data, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa por detrás cuando hablamos de Big Data? ¿Por qué es tan, digamos, complicado? ¿Qué se necesita para poder gestionar Big Data? ¿De acuerdo? Entonces, una de las herramientas que hasta hoy sigue siendo de las mejores es Hadoop, ¿de acuerdo? Que seguramente ya lo han escuchado, lo han leído en los documentos cuando estábamos viendo esas bases de datos en sus proyectos y más adelante seguro las van a seguir viendo con sus proyectos, ¿no es cierto? Entonces, veamos de qué se trata. Ok, para comenzar, ¿qué es framework? ¿Qué es framework? Límites, no, creo que no. ¿Qué es framework? Conjunto de herramientas, un poquito más cerca, pero no precisamente. Frameworks son marcos de trabajo, ¿de acuerdo? Marcos de trabajo. Son, ¿sí? Como que lo que nos delimita, ¿sí? Cómo vamos a trabajar en una determinada área, ¿no? En software hay otros términos de frameworks, pero en este caso son esas delimitaciones. Entonces, Hadoop es un framework, ¿de acuerdo? Es un marco de trabajo, es un tipo de tecnología que nos va a permitir trabajar con Big Data. Y su verdadero nombre es Apache Hadoop, ¿de acuerdo? Apache Hadoop, que es una colección de aplicaciones de software libre. ¡Qué genial! Entonces es libre, gratuito, podríamos utilizarlo, ¿de acuerdo? Podríamos utilizarlo. Y Apache tiene una serie de herramientas, ¿no? Importantísimas, desde servidores web, herramientas de Big Data y muchas otras para poder trabajar con datos, ¿no? Es muy fácil el uso, ¿sí? A través de una red de computadoras para resolver problemas de Big Data. ¿Qué significa eso? ¿No? Si vamos a manejar un volumen muy grande de información,
probablemente no tengamos el poder computacional para hacerlo con una sola computadora. Entonces lo que vamos a tener que hacer es utilizar varias computadoras en red para poder responder a ese problema. Provee una plataforma para almacenamiento, ¿ok? Entonces vamos a guardar ahí información de forma distribuida y procesamiento de datos usando una herramienta también muy poderosa que se llama MapReduce. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo dos cosas aquí importantes. Hadoop y MapReduce. ¿De acuerdo? Son dos cosas importantes. ¿Cuáles son las características de Hadoop? Entonces, que es confiable, económico, flexible y escalable. ¿De acuerdo? Son características que necesitamos en este mundo de Big Data. Ahora, como verán más adelante, cuando hagamos, incluso nos falta una actividad que tenemos que hacer en aula para entender mejor esto, no es tan sencillo, ¿de acuerdo? No es tan sencillo comprender este concepto. Por eso lo vamos a hacer a través de una analogía, ¿de acuerdo? Una analogía, que es la del cocinero, ¿no? De un restaurante. Vamos a hacer esa analogía, ¿de acuerdo? Entonces, un escenario tradicional, ¿sí? Digamos, un restaurante chiquito, pequeñito, ¿no? No sé, acá puede ser uno de los que conocemos por aquí, por la universidad. Tenemos un cocinero que va a preparar la comida, ¿no? Uno solito. Y vamos a tener un lugar, una alacena, si ustedes quieren, donde se va a almacenar la comida, los alimentos para poder prepararlos, ¿de acuerdo? Entonces, esto como que es un escenario muy simple, ¿no es cierto? Nada complicado. Tenemos las cosas ahí a la mano, un cocinero que va a agarrar los ingredientes y va a preparar la comida, ¿no es cierto? Esta analogía, ¿cómo se traduce cuando hablamos ya de sistemas y bases de datos, ¿no? Entonces, el servidor sería como el cocinero, ¿no? Y esta alacena donde guardamos los alimentos es nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense las caritas ahí felices que aparecen, ¿no? El cocinero está feliz porque está solito, no hay mucho que hacer, prepara lo que él, como él quiere, muy tranquilo, ¿no? Entonces, a un servidor es lo mismo. Si el servidor solo tiene que conectarse a un repositorio de base de datos, vive feliz el servidor, ¿no? Todo lo que su potencia la va a aplicar solo en una base de datos, entonces no es nada complicado, ¿de acuerdo? No es nada complicado. Pero, sí, ¿ok? ¿Qué pasa si luego esto va creciendo, va mejorando, nuestro lugar es más concurrido, tenemos más gente, ¿no? De las 2 órdenes que teníamos cada hora, ahora ha crecido a 10. Y además estamos empezando a tener órdenes en línea, ¿no? Entonces este señor empieza a colapsar, ¿no? De lo que tenía 2 por hora, ahora tiene 10 por hora comidas por preparar. Sigue el mismo escenario, pero esto se va complicando. Entonces, en el mismo escenario del servidor y la base de datos, si esta base de datos empieza a tener, ¿sí?, fuentes de todo tipo, ¿no? Entonces, este servidor empieza igual a, como que a sufrir como el cocinero, ¿no? Porque no va a poder procesar todo aquello. Se le va a complicar mucho hacerlo solito, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué soluciones plantearían ustedes en este escenario? Primero del cocinero y luego vamos al servidor. Más cocineros. Más servidores. ¿Solamente eso? Tal vez agregar un esquema de escalamiento, tal vez, en base a las capacidades del cocinero y excluyendo la actividad por las necesidades. ¿Bajo demanda? Ya, ok, suena interesante. ¿Qué más? La señorita. Muy bien, es una muy buena estrategia, ¿no? También es un tema crítico esto del almacenamiento. Mauricio, ¿lo mismo? La energía de Ratatouille es una gran cantidad de cocineros, pero mínimo, puede ser. Ya. De acuerdo. Ok, entonces creo que son buenas ideas y veamos qué es lo que se plantea entonces, ¿no? Lo que ustedes dijeron, lo primero, más cocineros, ¿no? Más cocineros, ¿no?
Entonces el escenario va a ser múltiples cocineros haciendo la comida, ¿no? ¿Y cuál va a ser el problema? ¿No? Que esta alacena se va a volver un cuello de botella, ¿no? Porque van a empezar a pelear, ¿no? Entonces van a empezar a necesitar productos, insumos, ¿no? Que ya no existe, alguien se lo va a quitar, alguien lo va a terminar, ¿no? Entonces va a haber un problema, va a haber un cuello de botella, ¿sí? Entonces, lo que decía su compañera, y también Mauricio, ¿no? Entonces, se está cumpliendo que tenemos que hacer algo más, porque volviendo al tema de las bases de datos y los servidores, entonces vamos a tener muchos servidores queriendo acceder a una misma base de datos, que va a ser un data warehouse, ¿no es cierto? Este sería nuestro data warehouse, todos van a querer acceder ahí para sacar reportes, hacer análisis, para tomar decisiones, entonces se vuelve un cuello de botella esto de la base de datos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que armar una estrategia nueva, ¿no? Una estrategia nueva. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? Podemos empezar a hacer, como decía Mauricio, ¿no? Primero, varios lugares, alacenas, para poder repartir la comida, que cada uno tenga incluso su comida, y luego empezar a especializar a los cocineros, ¿no? Más cocineros, pero especialistas, ¿no? Es como, no sé, cuando vamos a algún restaurante de comida rápida, ven, ¿no? Hay un especialista en la caja, hay un especialista en mandar la orden, no sé, en cocinar hamburguesas, en cocinar el pollo, empiezan a armar las cajitas, ¿no? Y te entregan. Y todo es rápido, ¿no? Todo es rápido. Entonces, de esa manera se van especializando, ¿no? Y al final tenemos una orden completa, ¿no? Por lo tanto, una de las soluciones es eso, ¿no? Especializar a los cocineros y tener para cada uno de ellos, ¿sí? Un lugar para que puedan consumir la información, consumir en este caso los alimentos, ¿no? Entonces, ¿no? Lo que vamos a hacer, llevándolo esto al ambiente de bases de datos, ¿no? Y sistemas o servidores, pues vamos a tener servidores especializados, vamos a tener las mismas bases de datos como copias para cada uno, ¿no? Y vamos a poder ser más eficientes y entregar la información para quien lo necesite. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las herramientas que nos van a permitir hacer eso? Aquí aparecen los dos componentes principales de Hadoop, que es HDFS y MapReduce. ¿De acuerdo? HDF y MapReduce. Entonces, HDFS, ¿sí? Es el almacenamiento, ¿no? Las alacenas. Nos vamos a acordar. HDFS viene de las alacenas, donde vamos a tener un sistema distribuido de archivos de almacenamiento. Y el MapReduce, ¿sí? Es el procesamiento, son los cocineros, ¿de acuerdo? Ellos van a hacer el procesamiento en paralelo distribuido, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera podemos hacer la abstracción de lo que pasa con Big Data. Big Data es tan complejo que entonces necesitamos algo, un mecanismo para hacer un almacenamiento distribuido, como veíamos, ¿no? No necesariamente pueden ser copias, sino una base de datos, me refiero a esta diapositiva, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser una copia de la base de datos, sino que aquí hay un pedazo, aquí hay otro pedazo, otro pedazo, otro pedazo, y esta es una sola base de datos, ¿de acuerdo? Pero que va a responder a un determinado proceso. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, lo que estamos viendo entonces es que Hadoop puede responder a lo que es Big Data. Es uno de los frameworks que nos va a permitir resolver el problema de Big Data. ¿Qué hacemos? Siguen llegando tarde. Que baile. Señorina, ya sabe, tiene que contarnos una historia, una noticia. Atiendan, por favor. Ya. Una universidad de Estados Unidos junto al laboratorio de Harvard crearon se llaman los Anthrobots, que son Anthrobots. Anthrobots, ok. Que son pequeños bots que pueden hacer la regeneración de tu tejido con las mismas células. Están creadas incluso de tus mismas células, entonces no hay rechazo. Lo cual es muy interesante. Ok, adelante, por favor.
Anthrobots. Vamos a buscar los Anthrobots. Bien. Entonces, en resumen, resumiendo esto, ¿no? Estábamos viendo que las dos órdenes, ¿no? Luego, cuando pasan a ser datos masivos y heterogéneos, además, muy complejos, entonces empieza un colapso, ¿no? Y lo mismo se traduce en el Data Warehouse, ¿no? En el Data Warehouse se traduce lo mismo. Entonces, ¿no? Lo que tenemos que hacer es utilizar este Hadoop, ¿no? Para que nos pueda resolver el problema de tener una arquitectura que soporte Big Data, ¿no? Entonces, lo que va a hacer básicamente esta arquitectura es utilizar un clúster de computadoras para distribuir el almacenamiento y el procesamiento. Pregunta, entonces, ¿qué es un clúster? Clúster de computadoras, porque clústeres puede haber muchos tipos, ¿no? ¿Qué es un clúster de computadoras? Samuel, creo que estás buscando ya en ChatGPT, ¿sí? Ah, framework, ok. ¿Qué es un clúster de computadoras? Ya, ok, sí. Es lo que decíamos, ¿no? Hace un momento, que una computadora solita no va a responder todo, entonces necesitamos varias computadoras unidas para responder a eso, y eso es un clúster de computadoras, ¿de acuerdo? Unidas, ¿no? Y a propósito de este tipo de arquitecturas, como son los clústeres, recuerdo un caso bien interesante, ¿no? Por ejemplo, sabían que todos los años, o en realidad todo el tiempo, siempre hay como una especie de competencia, ¿no? En el mundo de las matemáticas, que a ver quién consigue el siguiente dígito del número pi, ¿no? Todo el tiempo están con eso, jugando, a ver quién encuentra el siguiente número dígito, porque es un número infinito, ¿no? De dígitos que tiene, de decimales. Entonces, este señor, ¿sí? Que trabajaba en una empresa, ¿sí? Sin que nadie sepa, empezó a armar un clúster de computadoras para justamente hallar un dígito, un decimal de pi. Y lo logró, se ganó no sé qué premio, pero lo descubrieron y lo despidieron por mal uso de los equipos, ¿no? Porque seguramente en las noches los dejaba prendidos para que procesen. No es fácil obtener ese dígito porque necesita mucho poder computacional. Lo logró, pero bueno, le salió medio mala cosa. Entonces, para hacer este tipo de cosas tan complejas, se necesita normalmente hacer clústeres, ¿de acuerdo? Utilizar varias computadoras, su poder para poder resolverlo. Y como decíamos hace un momento, ¿sí? Apache Hadoop tiene dos pilares, el HDFS y MapReduce. El HDFS es el almacenamiento, Hadoop Distributed File System, eso es lo que significa HDFS. La despensa, ¿no? Lo vamos a llamar, almacena los ingredientes, o sea, los datos, en múltiples estantes de manera redundante a través de un clúster, ¿no? Tanto el procesamiento como el almacenamiento va a ser entonces distribuido. Y el otro componente es el MapReduce, que es el procesamiento, el framework de ejecución, que permite ejecutar algoritmos paralelos directamente donde residen los datos, eliminando la sobrecarga de red, ¿no? ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, este MapReduce, que es el motor de traducción de los datos, teníamos la analogía del restaurante, entonces el map lo que va a hacer es empezar a armar toda esa tecnología, ¿no? De tener los ingredientes, de empezar a prepararlos, de asignar a los cocineros para que al final tengan la comida lista, preparada, ¿no? Entonces hay dos términos ahí nuevos que aparecen. El map, que empieza a mapear, ¿no? La información, el shuffle, que empieza a ordenarlos, y al final los reduce, ¿no es cierto? Los reduce para crear el servicio completo. Aquí hay un flujo, ¿no? Completo, técnico, de lo que es el Hadoop, ¿no? Mejor dicho, el MapReduce, donde vamos a mostrar cómo funciona, ¿de acuerdo? Entonces tenemos este texto, un textito, que obviamente esto podría ser una base de datos de 1 tera, de 40 teras, no sé, de 1000 teras, pero aquí es un ejemplo chiquitito, ¿no?
que son unas cuantas palabras. Entonces, ¿qué empieza a hacer el map? El primer paso, ¿no? Empieza, ¿sí?, a encontrar, ¿no?, las palabras que tenemos acá, ¿no? Welcome, ahí está welcome. ¿Cuántas veces hay aquí welcome? Solo una, ¿no? To, hay una. Hadoop, una, ¿de acuerdo? En otro pedazo, ¿no?, porque son varios, va a guardar lo otro, que dice class, hay uno, Hadoop hay otro, ¿no? Is, hay otro, solamente uno, y el siguiente pedazo, good, ¿no?, que es uno, Hadoop otra vez uno, is uno, y al final hay un bat, ¿no es cierto? Entonces como que empieza a contar cuántas palabras hay de una determinada palabra, ¿de acuerdo? Luego, ¿sí?, lo que empieza a hacer en el shuffle, ¿no?, es empieza a decir Hadoop. ¿Dónde están los Hadoops? Ahí están los tres, y les pone esos valores, ¿no?, que ha encontrado en cada uno de los trozos, en cada uno de los pedazos en los que ha dividido la información. Lo mismo hace con is, good, todas las palabras que teníamos, ¿sí?, todas las palabras. Y finalmente, ya en el reduce, lo que hace es Hadoop hay 3, is 2 y los demás a 1. Entonces, ¿no?, qué genial. Lo que está haciendo es primero mapearlos, después los ordena y finalmente los reduce. Aquí, como es un ejemplo tan chiquito, no estamos ganando gran cosa, ¿no? Estamos poniendo Hadoop 3 y 2, ahí hemos reducido un poquitito, porcentaje bien chiquito. Pero otra vez repito, imagínense que esto es un libro nomás, ¿sí?, un libro, el que ustedes quieran. ¿Cuántos welcomes habrá, ¿no? ¿Cuántos porqués en español? ¿Cuántos verbos, no sé, palabras que sean iguales, similares? Vamos a lograr con eso comprimir el libro, ¿no es cierto?, en un porcentaje muy interesante. Y como verán, todo está enlazado, todo está conectado. Por lo tanto, vamos a poder extraer la información sin ningún problema, ¿no? No importa que estén diferentes procesos, ¿no? No importa, igual lo vamos a poder extraer. Entonces, aquí resume lo que realmente es el MapReduce, ¿de acuerdo? Entonces, para resumir, map extrae datos locales a clave valor. Clave valor. Shuffle agrupa por clave a través de la red, ¿no? Los agrupa por clave, y reduce agrega grupos paralelos al resultado final. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay otro señor que nos va a contar, un casero que nos va a contar una historia interesante. A ver. Marco, ya sabes, no te tengo que decir, adelante, estos están escuchándote. Nada de marchas, nada de tarjetas, algo tecnológico, ¿no? A ver, respecto a la inteligencia artificial, hace varios meses ChatGPT planeaba, la empresa de ChatGPT, OpenAI, hizo que subieran los precios de la RAM debido a que prometió que iba a consumir de cantidades abismales de RAM y hizo que todo subiera. Pero hace unos días, hace una semana más o menos, se quedó más sin dinero, cerró proyectos, empezó a despedir y bueno, como que ahorita está en un punto de bajada, sus acciones están bajando mucho. Justo ahora OpenAI está pasando por un mal momento y no está pudiendo cumplir con la demanda que había prometido. Ok, gracias, adelante. Bien. Después de ese corte comercial, continuamos. Ok, ya vimos entonces MapReduce. El otro señor es el HDFS, ¿no es cierto? ¿Y qué era HDFS? El almacenamiento, ¿no? Almacenamiento. MapReduce, ¿qué era? Procesamiento, ¿de acuerdo? Procesamiento. Pero es un almacenamiento distribuido. Entonces, ¿qué es lo que tiene este señor? Una estructura que maneja nodos, ¿de acuerdo? Que maneja nodos. Entonces ahí aparece un nodo maestro, y va a tener unos nodos esclavos, nodos que van a poder guardar la información.
Y adicionalmente va a tener unos nodos secundarios que van a apoyar para otras tareas. Entonces, este demonio master, ¿no? O este nodo master también, administra y mantiene estos nodos, ¿sí? Y registra la metadata. Recuerden, metadata es datos de los datos. La ubicación de bloques, tamaño, jerarquía y permisos. Entonces, este señor va a guardar toda esa información. Recibe los heartbeats constantes para monitorear la salud de la red. ¿Cuál sería la traducción de heartbeats? En realidad son dos palabras, ¿no? Heartbeats. Palpitadas del corazón. Sí, los pálpitos del corazón. ¿Por qué le llama así? Porque justamente sirve para monitorear. O sea, que va viendo si funciona o no funciona. ¿Está arriba o está abajo? Le manda como los pings que hacemos en redes para saber si está vivo o muerto. Por eso le llama heartbeat. ¿De acuerdo? Entonces, este señor hace todo eso. Y estos otros nodos esclavos almacenan los bloques de datos reales, sirven peticiones directas de lectura y escritura a los clientes. Entonces, es como que este es el director técnico y estos son los jugadores, ¿no? Este les dice cómo hacer las cosas, sabe cómo la tienen que hacer y estos señores lo hacen, lo ejecutan, guardan la información en este caso. ¿Sí? Entonces, optimizado para grandes archivos, este HDFS, ¿sí? Estamos hablando de gigabytes a terabytes y el procesamiento batch, ¿no? High throughput y modelo write once, ready many. ¿Qué significa procesamiento batch? Que lo hace por lotes, por pedazos, no lo hace todo de golpe. Hoy en día todo es procesamiento batch. Los sistemas ya no soportan hacerlo todo de golpe, entonces tienen que hacerlo por partes. High throughput, ¿qué es el throughput? ¿Qué es el throughput? ¿En redes? El throughput, sí, es como que medir con qué velocidad se está moviendo, ¿ok? Los datos. Entonces tiene alta velocidad. Y el modelo escribe una vez y puedes leer muchas. Entonces está diseñado para escribir muy pocas veces, pero leer muchas veces. Y eso es lo que pasa con el Data Warehouse, ¿no es cierto? Escribimos una vez, todo lo migramos, lo llevamos a... ¿Cuál es la estructura de un Data Warehouse? ¿Qué elementos tiene? ¿Qué componentes tiene? Dimensiones y hechos, ¿no? Entonces, creamos una vez eso y luego empezamos a leer para sacar reportes, para generar nuestros indicadores, nuestros KPIs, ¿no es cierto? Entonces, otra vez, esto está diseñado para hacer lo que estábamos viendo, ¿de acuerdo? Pero obviamente eso es una gran escala grande, ¿no? Imagínense que esto puede diseñarse para resolver un problema, tener un dashboard, tener algún lugar para ver los datos, pero que vienen videos, vienen voz, vienen imágenes, vienen redes sociales. Toda esa información necesita un poder muy grande, tanto en almacenamiento como en procesamiento. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Este señor, este framework, tiene algo que se llama tolerancia a fallos. ¿De acuerdo? Y a veces, y la replicación de bloques. Y a veces estos términos parecen muy técnicos. En realidad, todo lo que hemos visto es técnico, es bastante abstracto, ¿no? Pero en algún momento les va a tocar tanto administradores, los que quieren innovar, ¿no? Los ingenieros en general, les va a tocar, ¿sí? Estos temas, ¿no? Porque mi negocio no puede caerse. Mi negocio no puede fallar a las solicitudes del cliente, no puede fallar. Entonces ahí te van a enseñar, te van a decir, ¿sabes qué? Entonces tu sistema tiene que ser tolerante a fallas. Tienes que tener replicación, no solo de bloques, de datos en general. Ahí es donde realmente tienes que aprender esos conceptos. Pero nosotros lo estamos viendo acá con este ejemplo, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es tener, por ejemplo, un rack
1, un rack 2, que serían cuando vimos en la nube, cuando vimos en Azure, esto sería, ¿qué? Cuando vimos en Azure y creamos un recurso, ¿qué le poníamos? La ubicación zona, ¿de acuerdo? Esto puede ser East USA y este puede ser, ¿se acuerdan? Han sufrido bastante con eso. Chile, ok, Brasil, puede ser West USA, puede ser otra zona, ¿de acuerdo? A eso se refiere con replicación. Y en este caso, este framework lo que hace es una replicación automática. Tenemos 3 servidores que automáticamente se van a replicar en otro lado. O sea, podríamos hacerlo seguramente manualmente, podemos crear en la nube, ya sabemos muchas cosas, pero esto nos va a decir, yo lo puedo hacer automáticamente, solo dime dónde. Hay que configurar esas cosas y lo va a crear, lo va a replicar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí aparece un tema de redundancia, pero por seguridad, ¿no es cierto? O seguridad por redundancia. Los dos son íntimamente relacionados. Por lo tanto, HDFS va a asumir siempre que el hardware va a fallar. Y me lo van a lo van a llegar a conocer, espero que no, que eso siempre se cumple. El hardware falla, va a fallar en algún momento. Cómprense el servidor, el último, el mejor servidor en este momento, que les costará, yo calculo que un servidor Cisco, por ejemplo, un buen servidor con unas características medias para un negocio, debe estar unos $50,000, unos $60,000, cuesta un servidor de esos. Los 2 primeros años sin fallas, o sea, es como un auto 0 kilómetros, ¿no? Que se compran y no fallan, no tienen que llevar al mecánico. Pero después de los 2 años, ahí me van a conocer, ¿no? Un disco duro empieza a fallar, que la tarjeta de red se quema, que la conexión que empieza a fallar. Entonces, asumiendo eso, los bloques se duplicarán, ¿no? Factor de 3. Aquí es un factor de 3. En diferentes nodos físicos y racks. Se usa CRC32C para detectar y corregir corrupción. Este es un algoritmo que va a empezar a verificar si los datos son correctos, ¿no? Es como que con este 2 tienen que ser todo el tiempo lo mismo. Entonces, este algoritmo empieza a ver, ¿no? Es lo mismo, estamos hablando el mismo idioma, tienes la misma información. En caso de que haya un error, entonces va a decir, este está fallando y probablemente hay que crear uno nuevo, ¿no? Eliminarlo y recrearlo. Entonces, para eso nos permite, eso nos permite HDFS, ¿no? Entonces, ahí ven esa estructura de carpetitas, datos, archivos TXT, ¿no es cierto? Es básicamente eso. Y creo que les he comentado en clases pasadas. Cuando hablamos de Big Data y pensamos y hemos definido que es algo tan grande y a veces decimos, entonces, ¿cómo se guarda esa cosa tan grande? ¿Cómo se almacena, no? Y yo al menos cuando no sabía nada de Big Data, no tenía en mi cabeza cómo es que se guarda millones de videos, millones de imágenes en algún lugar, no abstraía eso. Pero en realidad es tan sencillo como la estructura de carpetas que tienen en sus computadoras. Es lo mismo. Por eso aparece esa estructura. O sea, todos los archivos, videos, imágenes, se guardan en carpetas. Son carpetas. El Big Data, el Data Lake, son carpetas de archivos al final. Que al final lo importante, obviamente, que se almacenen, que sea seguro, ¿no? Que sea redundante, que no falle, pero al final, luego, se tiene que extraer esos datos, ¿no? De toda esa cantidad de archivos. ¿Para qué? Para tomar decisiones, para hacer algo. ¿De acuerdo? No es más eso, no es nada más que eso, los conceptos de Big Data y Data Lake. Son carpetas al final, carpetas donde se guarda la información. ¿Sí? Bueno, y hay uno de los conceptos más novedosos que tiene este framework, que es Hadoop, que es el YARN, que es el despacho logístico del clúster, ¿no? Entonces YARN extrae la gestión de recursos fuera de MapReduce, operando como organizador global del clúster, ¿no? Entonces este señor es como que va a gestionar
todo el clúster completo. Aquí aparece la aplicación del cliente, solicita la aplicación, este Resource Manager empieza a decir cuál puede funcionar, cuál debería trabajar, ¿no? Inicia el contenedor y ejecuta ese contenedor. Ya hay un monitoreo de recursos, otra vez el Herbit famoso, ¿sí? Entonces, yo sé, les vuelvo a decir, estos temas son muy técnicos. Esto normalmente se ve en una maestría, se ve en cursos especializados, ¿no? Hasta ahora no he visto todavía una materia Big Data como tal en una licenciatura, no he visto, ¿no es cierto? Porque ya les he comentado, es bien difícil, hacer un laboratorio de Big Data va a ser bien complicado, ¿no? Verlo prácticamente, en la práctica es bien difícil, pero no hay otra de poderles traer estos conceptos para que por lo menos de manera general sepan qué hay de por detrás de Big Data, ¿no? Entonces, si resumimos un poquito hasta aquí, ¿qué dirían ahora que saben un poquito más de Big Data? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo funciona el Big Data? Si alguien les pregunta, si a Samuel le va a preguntar mañana no sé, algún pariente le va a preguntar, ¿qué es Big Data? ¿Qué dirías? Son datos muy, no le podría decir así a super específico. No. En tus propias palabras, ¿qué dirías tú? ¿Qué es Big Data? Diría que es un espacio, yo lo diría, ¿Está bien? Genial. un espacio donde se pueden almacenar grandes cantidades de datos, pero grandes, y que realmente se necesita de bastantes especificaciones o bastantes especificaciones para que pueda funcionar, que no es tan sencillo como la pequeña. Ok. ¿Alguien puede contribuir algo? Está bien, excelente, gracias, Samuel. ¿Qué más? Después de los dos conceptos que acabamos de ver. ¿Qué eran las dos claves? Almacenamiento y procesamiento. MapReduce y HDFC, ¿no? Entonces, eso sería un buen concepto. Necesitamos manejar un gran cúmulo de datos, de información, ¿sí? Con un poder computacional muy grande, procesamiento, y un gran poder de almacenamiento, ¿no? Entonces, esos dos elementos necesitamos para manejar, ¿no? Y además, hay palabras claves ahí: distribuido, resiliente, ¿no? O sea, prueba fallos. Entonces, hay varios temas ahí que podríamos mencionar. Y en el examen también podría entrar de esa manera. ¿Mm? Ahora, además de hacer esa compresión que vimos, ¿no es cierto?, del MapReduce, ¿no?, que al final comprime los datos, existe también adicionalmente otros formatos que nos van a permitir comprimir la información, los datos, ¿no? Porque como se tienen que mover estos datos de un lado a otro, entonces no es, a ver, por ejemplo, ustedes obviamente utilizan WhatsApp todos los días, creo que siguen utilizando ahorita algunos el WhatsApp mientras estamos dando clases. Cuando ustedes sacan una fotografía con la mejor cámara de celular, ¿no es cierto? Toman una fotografía, por ejemplo, ¿cuáles son las mejores cámaras? Del iPhone, ¿no? Creo que es de las mejores cámaras. Toman con la mejor resolución y sale espectacular la fotografía. ¿Qué pasa cuando la envían por WhatsApp? ¿Le llega a la otra persona así de espectacular? La comprime. ¿Sí? No es lo mismo, ¿no? Sale de muy baja calidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué hace eso WhatsApp? Para evitar saturaciones, para que su servidor siga funcionando, ¿no? Imagínense si tuviera que mandar las fotografías tal y cual le están mandando. Sería un horror, ¿no? Incluso tiene un límite. Si llegan a subirle un archivo muy grande, les dicen, no, yo no voy a enviar eso, ¿no es cierto? Entonces, para hacer ese transporte de información adicional, tenemos formatos de compresión. El gzip, muy parecido al zip, el bzip2, el EZO, el EZ4, ANAPTI, ahí está la extensión, y si es divisible, o sea, se lo podemos partir en pedazos. Por ejemplo, no.
Esto sí requiere indexación, este no. No podemos partirlos en pedazos, ¿no? Y esto lo hace, bueno, no sé si ahora actualmente ya lo hacen, por lo menos en mis tiempos lo hacíamos, ¿no? Cuando queríamos mandar archivos muy grandes, utilizábamos el WinRAR. ¿Sabían que el WinRAR y el WinZip pueden partir en pedazos un archivo grande, no? ¿O no? ¿Sí? ¿No ves? Se puede, pero ya no es necesario hoy día, puedes mandar lo que quieras. Antes tenías muchos límites, incluso en el correo. Entonces lo que hacíamos era un archivo grande, lo partía en 5 o 6 pedazos y mandábamos pedazo por pedazo y al final la otra persona tenía que tener todos los pedazos para obtener el archivo completo. Eso significa que se pueda dividir o no. Entonces, Hadoop usa llamadas a procedimientos remotos, RPC, para la comunicación entre nodos, lo que decíamos, apoyándose en la interfaz Write Tables para una serialización de objetos rápida y compacta a través de estos señores, que pueden permitir otra vez comprimir. Seguimos comprimiendo. Cuanto más comprimida está la información, es más fácil llevarla de un lado a otro lado, ¿no? Entonces, para eso sirve, ¿de acuerdo? Este tema de los formatos de compresión. Inclusive cuando se manejan modelos de Machine Learning, inteligencia artificial, son tan grandes los datos, pues que vamos a tener que irnos a Big Data y tenemos que utilizar estos formatos también, ¿no es cierto? Para meter a los modelos y que puedan responderlos. Bien, aquí no voy a entrar en muchas explicaciones, pero simplemente está mostrando cómo es el almacenamiento físico, ¿no? Ahí tenemos una tabla lógica que es muy chiquita, la que se ve aquí en el ejemplo, pero imagínense que puede ser una tabla gigante de 50 columnas, 200 columnas y 2 billones de filas, 3 billones de filas, ¿no? Donde está la información del censo de un país, ¿no? Podría ser. Entonces, ¿cómo empieza a ser la división? ¿No? Podríamos tener un pedazo, que aquí solamente es una fila, podrían ser 1 millón de filas en un pedazo, ¿no? Y lo mismo podemos hacerlo a nivel de columnas, ¿no? Podemos tener medio millón, 2 millones de columnas, igual en pedazos, ¿no? En este caso se llama el sequence file y en este caso se llama el RS file o Parquet, que es el formato que lo maneja de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, el almacenamiento en columnas, que es el Parquet, permite a los motores analíticos leer solo los campos necesarios. Como esto lo hace por columnas, entonces pueden ser que podamos empaquetar con Parquet solo las columnas que nos sirven, que nos interesan, ¿no? Mejorando radicalmente la velocidad de consultas frente a los formatos secuenciales que pueden, no sé, manejar toda la información, pero a pedazos, como lo veíamos, ¿no? Entonces va a depender mucho del objetivo que tengamos con estos datos, qué es lo que querramos hacer con estos datos, ¿no? Bien. Ahora, como cualquier software, entonces necesita algunos requisitos, tiene algunos requisitos, ¿no? Entonces, ya estamos en la versión 3, creo que incluso ya estamos en otras versiones más avanzadas, pero solamente aquí son como recomendaciones, ¿no? Recomendaciones y las características que han ido mejorando con respecto a este framework, ¿no? No hay mucho que decir, eso sí es bastante técnico, ¿no? Y no hay mucho que mencionar al respecto. Ahora, este tema de las herramientas, ¿no? Que están generándose para manejar los datos de manera eficiente, rápida, confiable, y todo lo que hemos mencionado, pues es todo un mundo y no para de crecer, no para de crecer. O sea, la vida es muy corta, yo creo, para aprender todas las herramientas. Es más, o sea, solo para aprender, creo que aquí hay su futuro colega de sistemas, había unas poleras, me acuerdo, no sé si seguirán poniéndose algunos, decía Java, el lenguaje de programación Java, es muy grande para aprender en una sola vida, porque es tan complejo, tan grande ese lenguaje de programación que es bien difícil aprenderlo al 100%. Entonces yo creo que igual el mundo de los datos es así de complicado, porque cada vez aparece una nueva herramienta, ¿no? Cada vez aparece una nueva tendencia, una nueva cosa, y es imposible estar aprendiendo todo el tiempo tantas cosas, ¿no?
Yo les confieso que hace un año más o menos, estaba loco, sigo loco, me encanta este mundo de los datos, pero como estaba recién comenzando, ¿no? en interiorizarme, en querer aprender todo lo que había, me metí a unos 10 grupos. Tengo unos 2 grupos del Perú, tengo unos 3 grupos de Colombia, tengo un grupo de Argentina, uno de México, creo que unos 2 de Bolivia, donde hablan todo el tiempo, te mandan información sobre las novedades, ¿no? Que a mí me pasó esto, que la inteligencia artificial esto, que hay una nueva herramienta, que pasó esto, que el otro, ¿no? Entonces, imagínense, me llegan todos los días alrededor de 200, 300 mensajes de esos grupos de novedades con la IA y los datos. Entonces, llegó un punto en que me llegué a estresar, ¿no? Porque me llegó a desesperar de no poder leer todo y de no poder saber todo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer en esos momentos es respirar y decir, no puedo, me voy a ir a lo que más me gusta, a lo que más me interesa, porque no se va a poder, ¿no? Y este mundo, como les digo, solo del Big Data, fíjense, aquí hay ¿cuántas herramientas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 digamos, ¿no? Ya solo con estas herramientas, de querer saber todo, va a ser bien complicado, ¿no? Bien complicado. Spark, que es procesamiento en memoria, es una herramienta que maneja Python. Flink y Kafka, el Stream Processing, para hacer procesamiento por partes, por batch, por procesos. El SQL over Hadoop, o sea, hacer lo que hemos hecho nosotros en SQL, pero para Big Data se tiene que utilizar herramientas como Heap o Impala, son otras herramientas. O sea, ya no podemos hacer el SQL como lo hemos hecho, porque estamos hablando de inmensas cantidades de datos. Ahí va a reventar el SQL Server Management Studio, el SQL Server va a empezar a llorar, no va a correr, ¿no? Para no SQL, ¿sí? Hadoop HBase. Para ingestión o para hacer los pipes, podemos utilizar Plum, porque además tenemos que buscar herramientas que sean baratas, ¿no? Si nos vamos todo a Azure, si nos vamos todo a Amazon y con herramientas además de paga, nuestros costos se van a ir al cielo, ¿no es cierto?, para hacer esto. Entonces es muy grande este asunto, ¿no? Es muy grande. ¿Y qué es mi recomendación? Mi recomendación es de que ya conocen las bases, ¿sí? Yo sé que a mucha gente no le va a interesar, me doy cuenta en las clases, a quienes como que, sí, qué bonito, ni modo, ¿no? Tengo que ver esto. Pero sí he tenido alumnos en los que les ha interesado mucho, y les ha ido muy bien, les ha ido realmente bien. Como les decía, les he comentado, tengo alumnos que se han ido al Tecnológico de Monterrey, se han ido hasta Harvard, se han ido, ¿no? Y lo han hecho muy bien, han hecho cosas y creo que se siguen yendo afuera, están haciendo cosas mucho más interesantes. Y como les decía también, esto es lo de ahora. No les estoy contando una historia de hace 20 años, de lo que pasó, sino lo que está pasando ahorita, ¿no? Es lo que está pasando allá afuera y es lo que, si no lo van a hacer, les va a tocar administrar, les va a tocar gestionar, les va a tocar analizar o tal vez ver los resultados de esto y pagar, sobre todo pagar por lo que se usa en la empresa, ¿no? Entonces, es bien importante que lo veamos desde esa perspectiva, ¿sí? Y lo último, que me hubiese gustado que comenten los que llegaron tarde, nadie habló de eso, pero hoy día salió una noticia terrible, ¿no? De inteligencia artificial, no sé si la han escuchado. Salió hoy día, se me fue el nombre de la empresa, creo que es Anthropic, no estoy seguro si es Anthropic. Si me equivoco, la siguiente clase lo corrijo. Ellos han descubierto que hay un modelo que se llama Mythos, sería en inglés, ¿no? Mythos, ¿no? Un modelo Mythos, que dice que es un modelo que puede romper cualquier sistema de seguridad, de cualquier sistema, ¿no? Lo hicieron correr y detectó vulnerabilidades en un sistema de hace 25 años que nadie lo había detectado. Entonces, ha llamado de emergencia a todas las empresas, a grandes empresas, para poder tomar acción sobre eso. ¿Por qué? Imagínense que ese modelo caiga en manos
de alguien que no debería. Podría entrarse a cualquier banco, podría entrarse a cualquier sistema, cambiar lo que le dé la gana, porque va a encontrar vulnerabilidades en cualquier sistema. Entonces es algo crítico y están buscando las maneras de resolver ese problema, ¿no? Ha sido de emergencia, ha salido en varias plataformas de noticias, ¿sí? Entonces nos enfrentamos a eso. Y ahí dice, el cimiento, dice, Hadoop no es el destino final, ¿no? HDFS y YARN actúan como el sistema operativo distribuido que sostiene toda la infraestructura moderna de datos analíticos y streaming. O sea, tenemos ya los conocimientos de que hay esas herramientas que sostienen todo esto. De que lo vayamos a hacer, no sé, me encantaría que alguien me cuente, ¿sabe qué? Le cuento que estoy en Estados Unidos y estoy en una empresa donde están utilizando Hadoop. Yo le diría, por favor, llámame, contame cómo están haciendo, cuánto cuesta, quiénes son, cómo lo hacen. Pues me encantaría que me cuenten eso, ¿no? Lastimosamente aquí va a ser, como les digo, complicadísimo hacerlo, ¿no? Hacerlo. Cuando yo hice la maestría, nosotros solo llegamos a ver Spark, ¿sí? Hicimos Spark, pero a duras penas porque necesitamos un buen equipo para hacerlo funcionar, ¿no? Como más o menos una simulación de lo que es Big Data, ¿sí? ¿Consultas, dudas hasta aquí? ¿Nada? Excelente, buenísimo. Entonces, con esto estamos terminando lo que es Big Data, ¿sí? Como verán, los primeros temas han sido bastantes, como que nos ha demandado mucho tiempo, ¿no? SQL, modelo de datos. Estos como que ya son un poquito más ágiles porque no hay mucho que hacer en la práctica, ¿no es cierto? Entonces vamos a continuar con el siguiente capítulo, ¿sí? Con el siguiente capítulo. Permítanme ponerlo aquí. ¿Sí? El examen de diálogo sería de cloud computing hasta dónde. Bueno, si es que respeto. Es hasta acá. Hasta acá. Sí, hasta acá. No es mucho Big Data. ¿Cuántos conceptos hemos visto? 3 o 4, nada más, ¿no? ¿Qué es Big Data? ¿Qué es Hadoop? Son cosas muy sencillas, ¿de acuerdo? Entonces, es hasta aquí, es hasta aquí. Muy buena pregunta. Y vamos a, como les digo, vamos a continuar con el siguiente capítulo, ¿sí? Que es algo que también las empresas están requiriendo mucho. Las empresas están haciendo requerimientos, y no solo las empresas, sino incluso los gobiernos, los estados, los países están necesitando gente que maneje esto. ¿Okay? Y esto es transversal a todas las profesiones. O sea, yo abogado, no tengo nada que ver con esto, no. Todo lo contrario, o sea, tengo que conocer muy bien cómo se gestionan los datos, cuál es la ética en los datos, porque pueden haber problemas legales serios, ¿no es cierto?, con manejos de datos indebidos, ¿no? Yo que soy, no sé, cualquier profesión que se imaginen, ¿sí? En medicina, tengo que saber por qué no puedo presentar ciertos datos de mis pacientes. No puedo, tengo que tener mucho cuidado con esa información porque me puedo meter en líos, ¿no? Y en cualquier empresa les van a hacer firmar, estoy seguro. A nosotros ya nos hicieron firmar, ¿cómo se llaman estas? ¿Perdón? Sí, exactamente, ¿no? Documentos donde tú aseguras de que no vas a divulgar nada de la empresa. Y eso está relacionado con los datos. ¿No es cierto? Y si lo haces, tiene hasta cárcel en otros países. Entonces, en esta parte, en este capítulo, ¿sí? Vamos a ver una introducción, que es la gestión de datos, el manejo ético de los datos y las conclusiones. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos con esta introducción. ¿Sí? Hay un libro, ¿sí? Que por si acaso es ahorita la guía para todo, en lo que se refiere a gobierno de datos. Es el DAMA DMBOK 2. ¿De acuerdo? Lo pueden descargar, ¿no? Hay en muchos sitios para
para poder utilizar, y es el Data Management Body of Knowledge, la segunda edición, ¿de acuerdo? Ahí está el autor, publicado por DAMA, que es el Data Management Association, ¿no? Organización fundada en los 80, que es referente a la gobernanza y gestión de los datos, ¿no? ¿Cuál es el propósito de este libro? Pues es una guía oficial de conocimientos y mejores prácticas en el data management, ¿no? Y se usa mundialmente como un estándar, ¿no? En cursos, certificaciones, de muchos lados, ¿no? Esta segunda edición amplía el marco conceptual de la gestión de datos, además incluye ética en esta segunda versión, ¿no? Como capítulo fundamental y consolida el framework, DAMA WIL. Ya sabemos qué es framework, ¿no? Otra vez es un marco de trabajo. Y esos marcos de trabajo son muy útiles cuando no sabemos por dónde comenzar, qué ruta seguir, entonces mejor es buscar un framework, ¿no? Si ustedes quieren investigar algo, ¿no? Entonces ese framework nos puede ayudar. Bien, y además, ¿para quiénes sirve? Fíjense, para arquitectos de datos, analistas de datos, gerentes de Business Intelligence, CDOs, ¿no? ¿Qué son los CDOs? Primero, ¿qué son los CTOs? Ok, los jefes de tecnología, ¿no? Estos son los jefes de datos, ¿de acuerdo? Son los jefes que manejan los datos. Se está creando, como decíamos hace unas clases atrás, nuevos perfiles, nuevas tareas, nuevos trabajos, nuevas responsabilidades en las empresas. Muchas empresas entonces van a empezar a tener CDOs, ¿no? Jefes que manejen todo lo referente a datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto de la gobernanza de datos? ¿No? Ya les he comentado que es crítico, que puede haber serios problemas si no cumplimos eso, ¿no? En la otra materia que doy en este semestre es Machine Learning, ¿no? En sistemas. Y ahí los chicos son pues capísimos para hacer Machine Learning, modelos, manejan cosas muy interesantes, programan y deshacen en Python lo que quieran, se los programan los chicos. Pero ellos no manejaban muy bien el tema de esto, de los datos, de que hay que tener responsabilidad con los datos. O sea, no porque tengas los datos, puedes hacer lo que quieras con ellos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo los datos médicos de todo el hospital general, obrero, qué sé yo, de todas las personas que están afiliadas ahí, no porque tenga esos datos, yo puedo empezar a analizar a ver quiénes se van a morir en los próximos 5 años, ¿no? O quiénes van a tener cáncer, quiénes probablemente van a tener una u otra enfermedad. No puedo, ¿no? No puedo. Por lo tanto, esto es una base fundamental para hoy, ¿sí? El tema de la gobernanza de datos. Y hay un ejemplo más que me parece interesante mencionarlo. ¿De acuerdo? Que eso sí les va a pasar segurito cuando entren a una empresa a trabajar. Cuando no existe gobierno de datos, pasa lo siguiente. Y en la empresa donde trabajo actualmente está dejando de pasar, hace un tiempo pasaba mucho más seguido. Imagínense que tenemos un reporte para un cliente, tenemos una plataforma para un cliente y tenemos un dashboard, como los que vamos a hacer al final del semestre, ¿no? Entonces resulta que el cliente viene, no tiene un equipo, y en la parte operativa necesita un cambio en la plataforma, una mejora. Necesito esto que se maneje de esta manera, qué sé yo. Lo modificamos y bla, ya está, funciona así, aprobado, producción, sube. Y mañana empieza a fallar el dashboard. Ya no, está en blanco, sale error en uno de los KPIs. El reporte ya no descarga, sale error. ¿Por qué? ¿Por qué creen que podría pasar eso? ¿Han entendido el caso? Otra vez. Cliente viene, nos dice, quiero que mejoren el proceso, el que ustedes quieran. Facturación, proceso operativo, lo que ustedes quieran. Lo mejoramos, él dice, da su visto bueno, está ok, si paga inclusive, manda el cheque con el pago de la mejora y subimos a producción y todo está bien. Pero al día siguiente no deja de funcionar el dashboard, aparecen errores, deja de funcionar los reportes, no se pueden descargar en Excel, en ningún formato. ¿Qué pasó? ¿Qué podría haber pasado?
Ustedes ya saben de bases de datos. Una sobredemanda. Podría ser, podría ser. ¿Saben lo que pasa? Es que al hacer esa mejora en el proceso, se cambiaron datos. Se crearon nuevos datos, nuevos campos. Decían, no, ahora yo necesito no solo la fecha de inicio, quiero la fecha de finalización. Quiero que me saquen una foto, me suban la foto. No sé, un montón de cosas que pueden pedir. Eso se traduce en una base de datos y la consulta, el query, que ustedes saben que es un query, que antes funcionaba, ya no funciona porque hay nuevos datos, ¿no? Hay una nueva tabla, hay una nueva base de datos, inclusive puede ser, y deja de funcionar. ¿Y por qué pasa eso? Porque no hay dueños de los datos. Hoy en día ya no es el de sistemas el dueño de la base de datos. Es el dueño de la infraestructura, ¿no? De que soporte, de que funcione bien. Pero ustedes, nosotros, los usuarios, somos los nuevos dueños de los datos. Entonces yo tengo que cuidar mis datos, de que lo que funcionaba no deje de funcionar, de lo que yo le daba al cliente siga funcionando, que los datos se vean correctamente. Entonces en las empresas lo que se tiene que definir con esta gestión de datos es definir dueños de datos. El de facturación tiene que ser dueño de sus datos, de que sea celoso, de que nunca deje de funcionar esos datos, de que se vean bien. No que diga, no, no funciona, pregúntele al de sistema, seguro él ha hecho algo, ¿no? ¿Sí? Eso es importante. Entonces, la gestión de datos es crucial y debe integrarse a la estrategia y cultura organizacional. Esos dos términos quisiera que ustedes me comenten, porque son los expertos, ustedes me deberían enseñar a mí, ¿no? ¿Qué es estrategia y qué es cultura organizacional? Me deberían dar cátedra, así, ¿cuánto queda? 15, 20 minutos, gástenselo eso en explicarme qué es. No, creo que una estrategia básicamente es un tipo de pasos, una guía que hace una empresa en base a sus objetivos, inicio de visión, por ejemplo, y bueno, básicamente la cultura organizacional es cómo es aplica dentro de una empresa, ya sea seguridad laboral, no sé, cultura, ética. Ya, ok. ¿Algo más que puedan ayudar a su compañero? Estrategia y cultura organizacional. ¿Vamos? Sí, por favor. Ya, de los miembros de la organización. Ok. ¿Y estrategia? Pasos que tienen para llegar a una meta. Ya, ok. Está bien, perfecto. Cultura organizacional creo que la tienen clara, ¿no? El tema de estrategia, para mí, es decidir qué hacer y qué no hacer. Básicamente, en resumen, para mí es eso estrategia, ¿no? Entonces, si la gestión de datos está alineada con eso, ahí se nota la importancia, ¿no? Si con los datos, con la gestión correcta de datos, vamos a poder decidir qué hacer y qué no hacer con nuestra empresa y además maneja cómo se comporta la empresa, por demás sustentada la importancia de esto, ¿no? Entonces, los datos son un activo, ¿sí? Estratégico. Otra palabra que ustedes me deberían dar cátedra. ¿Qué es un activo? ¿Qué es el activo de una empresa? Ejemplos. A ver. Es un bien que puede ser tangible o intangible, según los casos, que, bueno, representan el valor que sostiene la empresa. Es algo que nadie, por ejemplo, puede ser nuestras maquinarias, los autos que tiene la empresa, o en algunos casos incluso se podría tomar en cuenta el logo de la empresa, que es algo que nadie más tiene, es la marca. ¿Sí? Ok, genial. Ok. Muy bien. ¿Algo más? Que también puede ser inmaterial. Sí.
Exactamente, no necesariamente físico. Entonces, igual, genial, la tienen clara. Se está diciendo entonces que los datos son un activo. Ahí está, ahí radica su valor, ¿no? Es un activo y además es un activo estratégico. O sea, es un activo de gran valor. Entonces, cuando ustedes les tengan que hacer firmar, ¿no? Ese documento donde están diciendo que no pueden revelar nada de información de las empresas, están cuidando ese activo tan importante, ¿no? Y es bien complicado, ¿no? Igual seguramente conocen mucho de cómo tendría que ser la persona que entre a nuestra empresa para que se cumpla eso y valore eso, ¿no? Hay ya temas de talento humano que no es mi área, pero imagino que no es simple. Entonces ahí está hablando que es similar al capital financiero o humano, ¿no? Entonces, en este entorno que es cada vez más digital, todo es digital, competitivo, esa información que vayamos a generar, que debe ser confiable, entonces nos va a permitir, ya sabemos, tomar decisiones y además cumplir regulaciones, primero, ¿no? Cumplir regulaciones. Por ejemplo, si trabajáramos en la Unión Europea, tiene unas regulaciones bien estrictas con los datos, ¿no? Son bien estrictos con los datos. En cambio, si nos vamos a Estados Unidos, ellos no son tanto, ¿no? Son más laxos en ese sentido, pero hay regulaciones. Y nos pueden exigir en ciertos países, en ciertos lugares, que cumplamos esas regulaciones con nuestros datos y los datos de los usuarios. Por ejemplo, no es tan fácil publicar una aplicación de celular. O sea, se puede hacer en 5 minutos, pero publicarla y hacerla aprobar por Google, por ejemplo, para el Play Store, no es fácil. Entra en revisión, tienen que mandar sus políticas de seguridad, de gestión de los datos de los usuarios. En publicar una aplicación les puede tomar por lo menos 2 semanas hasta que les apruebe, si no es más, ¿no? Porque revisan todo eso. Innovar. Vamos a mis colegas de innovación, futuros colegas de innovación. Para poder innovar, tienen que utilizar datos. No les va a quedar otra, porque ahí está, ¿no es cierto? Mantener ventajas competitivas, ¿no? Mantener ventajas competitivas. Y para quedar un poco equilibrados, entonces, futuros colegas de innovación, ¿qué es innovar? ¿Qué es innovar? A ver, Mauricio. Crear algo para generar valor. ¿Alguien más? Yo sé, innovar no necesariamente crear algo, sino como alterarlo o cambiarlo como para generar una ventaja. Ok, de acuerdo. Sí. No es solo crear, también se puede modificar, cambiar, ¿no es cierto? Para generar valor. ¿Alguien más tiene alguna idea de innovar? Todo el mundo habla de innovar, ¿no? Crear nuevo, cambiar lo que existe o sacar lo que existe. Ok. De acuerdo. Por si acaso, no sé si fueron unas charlas que hubo el año pasado en el banco de crédito, si no estoy mal, ¿no? Ahí hablaron de que ya tiene sus propias unidades de innovación, ¿no? Y todavía no hay gente especializada en innovación, recién están saliendo los primeros graduados de la carrera, pero yo creo que cualquiera se puede especializar en innovación si es que le apasiona ese tema, ¿no? Y son campos que se requieren todavía igual gente, ¿no? Que sepa innovar, que maneje muy bien la innovación. Y bueno, en los capítulos que se revisa en la presentación que tengo, ¿no? Vamos a tratar de estandarizar términos, principios, prácticas y roles para que se maneje correctamente el gobierno de datos. ¿Para qué? Facilite una visión común entre profesionales de todas las áreas, no solo TI, negocio, auditorías, alta dirección, todos. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Otra vez, que no solo es los de TI,
Olvídense, ya no es solo TI, es todos. Todos tienen que entender estos conceptos de gobierno de datos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Ah? Bien, entonces vamos a los conceptos estándar. Con esto más y nos vamos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los conceptos esenciales? Algunos ya los hemos tocado, ¿sí? Los hemos mencionado en capítulos pasados. Primero están los datos, ¿no? Si vamos a hacer gobierno de datos, entonces definiremos, precisaremos qué es un dato. Son hechos, cifras, observaciones o registros que por sí solos no tienen un significado, ¿no? No transmiten un significado. Son elementos reutilizables independientes del contexto original, ¿no? Y su valor emerge cuando se convierten en información. Pregunta, entonces, podría ser pregunta de examen. ¿Cuándo uno o más datos se convierten en información? Dice que se van a volver, van a tener un valor grande probablemente cuando se convierten en información. Entonces, ¿cómo los datos se convierten en información? Ya, ok, está bien. ¿Algo más? Cuando se alinean tal vez con la estrategia. Genial. Cuando están alineados con la estrategia, responden a eso. ¿Algo más? ¿Cuándo se convierten en información? Cuando nos ayuda a tomar decisiones. Sí, interesante, muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tienen todos esos elementos, los transformamos, los procesamos, están alineados con la estrategia, nos ayudan a tomar decisiones, se van a convertir en información. Ejemplos, ahí están nombres, fechas, precios, cantidades, coordenadas, que por sí solo no dicen nada. Pero si los empezamos a unir, los empezamos a ordenar y están alineados con la estrategia y nos van a permitir tomar decisiones, pues seguramente se van a volver información. Datos e información. Entonces, la información es el resultado de procesar y contextualizar los datos. Eso es lo que nos faltaba, ¿no? Contextualizar. Obviamente, la directriz de la estrategia ya nos permite contextualizar, pero podríamos hacerlo con mucho mejor detalle, ¿no? Dándole significado para responder preguntas y apoyar decisiones. Ejemplo, una fecha de nacimiento, ¿no? Así se hace operaciones y con eso nos permite tomar una decisión, realizar una acción. Entonces, es el proceso de transformar datos en información, involucra estructuras, reglas de negocio, metadatos y contexto. ¿Sí? Bien. Entonces, para cerrar esto, estamos comprendiendo la importancia de los datos, de la información y cómo ahora tenemos que armar una estrategia para gobernar todo eso. Los problemas que les he comentado son críticos y son muy complicados en las empresas. Fuga de información, que los sistemas dejen de funcionar porque los datos no están bien, ¿no? Que los datos sean incoherentes, incorrectos, ¿no es cierto? Entonces, eso es bien importante. Y un ejemplo más que les puedo dar, que me ha pasado en la empresa, había un dashboard para una empresa de Bolivia muy grande que trae vehículos, no voy a decir el nombre. Tenían un dashboard donde lo tenían que revisar todas las semanas, lo tenían que presentar al directorio y se volvió un dashboard muy crítico, muy importante. Y un día empezó a arrojar datos incoherentes, ¿no? Empezó a dar datos errados. Y fue una locura, ¿no? Empezaron a llamar que en 15 minutos tengo que presentar y está mal el dashboard. Está mal el dashboard, ¿no? ¿Qué creen que podía haber pasado en esa situación? Para que en algún momento deje de funcionar. No hubieron cambios a nivel de procesos ni nada, sino que de la noche a la mañana empezó a dar datos errados. ¿Qué creen que podría haber pasado? ¿Qué se les ocurre? Es un problema con base de datos, pero, por ejemplo, que se haya recorrido unos cuantos bytes en la memoria y que los datos no se tienen que interpretar de una manera sobre un otro canal, lo cual rompe toda la lógica del sistema. Ya, podría ser, pero no fue eso. Es muy técnico lo que menciona, pero sí podría ser.
¿Saben qué falló? Los parámetros. Ellos definieron una tabla donde estaban los parámetros y se habían olvidado cambiar en el tiempo, porque se iban actualizando, ¿no? Y en un tiempo habían pesos, precios, creo, si no estoy mal, fijos, que se actualizaron, pero no lo actualizaron en el sistema, entonces los resultados salieron mal, ¿no? Otra vez, falta de gobernanza de datos, ¿no? Si alguien estuviera encargado de vigilar, o sea, dueño de eso, diría, no, aquí se está cambiando, se debe cambiar y va a pasar esto, revisen, ¿no? Entonces tiene que haber alguien que sea encargado de eso. Yo pienso que va a haber un área, así como ya hay de innovación, en algún momento va a haber un área de gestión de datos, ¿no? El CDO que veíamos va a ser así, ¿de acuerdo? Bien, entonces, hasta aquí llegamos, ¿de acuerdo? Para que nos vayamos necesito 3 personas que me digan con qué se van. Si no, no nos vamos. ¿Con qué nos vamos? ¿Nadie? ¿Víctimas entonces? ¿No hay voluntarios? Ok. Empezaremos con los que llegaron tarde. Marco, dale. ¿Con qué te vas? Yo voy con esta parte del procesamiento batch, que sería, bueno, procesar algo de manera separada. Siempre me preguntaba por qué así como 10 años veía como un programa cuando se abría. Bueno, programas de qué te acuerdas. Tenía como que parte 1 procesando, parte 2 procesando, parte 3 procesando, calceta 1 o algo así. Ok. Cuando estaba extrayendo archivos, no entendía por qué lo hacía por separado. Pero bueno, me quedo con eso. Ok, de acuerdo. Samuel. Bueno, así creo que lo que mejor se me ha quedado es que para el Big Data se necesita de almacenamiento y procesamiento. Creo que eso, ese ejemplo que mencionó de como las cenas y los shares, sí, no pueden entender. Perfecto. Dame un número del 1 al 10 ahora. 3. 3. 1, 2, 3. No tenemos que hacer Big Data, porque para decir que fui así, estaríamos más tiempo para hablar de y también lo estamos con la parte de las cosas de programa que requiere más contextos, más información para que. Ok, de acuerdo, señores. Entonces nos vemos el día lunes en el examen, ¿de acuerdo? Y sus proyectos a partir del martes. Sí. Perdón. En gobernanza de datos también es un tema de ciberseguridad. Sí, claro, tiene que haber seguridad. Pero así ciberseguridad, o sea, no. Es que en realidad la seguridad es transversal igual a todos. Se tienen que cruzar en algún momento. Datos y seguridad de los datos. No lo vas a tocar como un capítulo muy profundo, pero sí te va a decir, tienes que tener tus lineamientos para cuidar tus datos. Y ahí entra la ciberseguridad apoyada. Este sería un tema como que más separado, sería un departamento de ciberseguridad. Claro, pero ese departamento tiene que tener clara la figura de cómo va a cuidar sus datos, ¿no? Eso es. Sí, por el tema de phishing y todo eso, Por eso te digo, no va a ser por completo, pero hasta luego va a tener sus políticas, va a tener su parte, digamos, de toda su política de seguridad. Seguro va a tener un capítulo o una sección entera para cuidar los datos. No creo que lleguemos a ese detalle, por lo menos voy a tratar de mencionarlo. ¿Vale? ¿Está bien? ¿Dónde estás? Samuel ya se fue, le valió. Marco. Ya, ¿quién más? ¿Alguien más, señorita? Zavala. ¿Su apellido? Claros. Ok, listo. ¿Nadie más la lista? ¿De qué día? Creo que se suena la lista. ¿Me tienes que hacer recuerdo? Marco. Sí, ya está. Atrás. ¿Alguien más la lista? ¿Nadie más? Lo cierro. Ok.
No estaba escrito ahí, de 3 a 4, de 3 a 5 creo que era. No había un número. De 3 a 5. Sí. Tiene que ser largo. Ustedes definen, ustedes son los dueños. ¿Sí? ¿Sí? El remind les mandé dimensiones, no recuerdo. Competencias. El trabajo. Ah, solo es el uno. Solo es el uno. No, por nada. Chicas, aquí está ya. El elemento de competencia 1. Sí. Exacto. Sí, lo veo, pero muy cortito, ¿no? Sí, mucho más detallado. ¿Tienes algo más explicado? Sí, mucho más detallado. No, eso es para el proyecto final. Si es que lo logran hacer con Azure, lo documentan, nos muestran videos, grabaciones. De acuerdo. No por nada. Y bueno, estos eran los KPIs que teníamos pensados para la tabla china. ¿Qué más? China House. Bueno, esto era lo que nos escribió ¿verdad? El primero que sería de ingresos totales. Este era de cuánto gasta en promedio cada cliente. Sí. Bueno, estos eran los costos. Ahí detrás. Y por eso quería preguntarles si era necesario hacer más. Los primeros los veo muy pequeños. No sé si les va a servir tomar decisiones. Por ejemplo, ingresos totales. ¿No servirá para tomar alguna decisión? Recuerden que todo lo que estamos haciendo es para tomar decisiones. Y con la dimensión tiempo, o sea, ingresos totales por periodo. A ustedes tienen que, ahora son los dueños del negocio y tienen que decidir qué información les va a permitir tomar decisiones. Siempre. ¿De qué habla la base de datos? Miren, esto no me acuerdo. Tampoco sabes. Recuerden que lo primero es analizar de qué trata el negocio, ¿no? ¿De qué trata el negocio? De música en línea. Ok. Ya, estilo Spotify. Sí. Entonces, pongámonos en el lugar de
de administradores de un negocio como ese, que nos permitiría tomar decisiones correctas. Por ejemplo, creo que a mí me interesaría mucho saber qué tipo de música en determinado lugar funciona mejor, se vende más, ¿no? Por localidad, ese tipo de cosas, que me permitan tomar decisiones para que el negocio mejore. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Hay música por localidad, géneros más sentados. El prompt no sé cómo estará de esto. Si es un prompt como de Google, contexto. Imagina que eres un experto en línea. Ya. Tal vez sería, si no da buenos resultados así como el prompt, ya saben, el metaprompt, ¿no? Generemos un mejor prompt para que nos dé mejores resultados. Es teórico práctico. ¿Va a ser en la máquina o a mano? Sí, va a ser en la máquina. ¿En el práctico? Pues a ver, ¿qué es lo que vimos? Todo SQL, podría entrar un SQL. Que yo les diga, les dé un diagrama de relación, no gigante, muy chiquito, y les diga, no solo la consulta para encontrar tal cosa. ¿Y escribirlo por nuestra cuenta? Sí. Sí, vamos a ahí, ¿eh? Eso lo sabrán ese día. Ese día les dice, sí pueden, no pueden. Sí, la parte práctica debería ser SQL. ¿Pero? Azure no. Azure no. Azure, la parte teoría de Azure, claro. ¿Sí? No, por nada, señor, que les vaya bien. Gracias. Bueno, todo bien, gracias. Muchachos, buenas noches. ¿Cómo es el asunto? A ver, video. Video. O sea, también podríamos hacer un video con IA. Más fácil que hacer un. O sea, ahí el audio y luego sentimos la entrevista. Bueno, sí. Vamos a hacer una pregunta por cada persona. Y me falta que sepas que digamos que nos respondas de una manera puntual, pero digamos un poquito básica, cosa de que entendamos y que tal vez podamos hacer un poco de conversación, pero una conversación así, digamos, breve. Porque lo que nuestra teacher va, o sea, nos va a calificar es tipo de speech, exactamente como si fuera como ¿sabes? Y nosotros es muy interesante, y yo también lo ofrezco de acuerdo. Teníamos duda de que una parte del trabajo y tiene que hacer nosotros el diagrama de las tablas después de haberlo puesto como estrella o copa de nieve. Sí. Entonces nosotros escogí nuestras tablas, todavía no está en copa de nieve, pero cuando yo el diagrama lo pienso hacer en diagrama. Y como usted nos enseña, nomás tiene que ir, ¿no ves? El diagrama, el K, que es el ID, perdón, Claro. y luego así, los datos. Sí, Y ya, sí, eso sí, nomás. sí. Lo puede hacer en esa herramienta o te lo puede hacer en SQL Server también. En Management Studio también se podría hacer. Ya. Voy a pensar. La que- Tengo medio. De acuerdo, no se preocupe. Hasta luego. Ale, tírate el facto del día. O sea, tírate el nuevo facto del día. Mientras tú le perdonas los errores que ella comete, tú todos los días te desenamoras más de ella. Amén.